Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer otra puntada que queda preciosa, es reversible y podemos montar los puntos que queramos. Voy a montar 20. Hacemos nuestro nudo deslizado y montamos las 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cargamos hilo y en el 1, 2, 3 hacemos nuestro punto alto. En esta vuelta todos van a ser puntos altos. En cada una de las cadenas. Esta es la última. Aquí tenemos. Y vamos a subir con 2 cadenas. Volteamos, cargamos hilo y vamos a hacer aquí también puntos altos. Uno por enfrente, tomado por atrás, aquí, y punto alto. Y uno tomado por atrás. Otro por enfrente y el que sigue por atrás. Otra vez por el frente. Así nos va a ir quedando. Y este por atrás. Uno y uno en toda la vuelta, menos en el último. Este por enfrente y este por detrás. Este otro por enfrente. Aquí nos quedan 3. 1, 2, 3. Estos dos están tan pegados que a veces no se ven. Y está por enfrente. Y en las 2 cadenas, un medio punto alto.
El que está adelante lo tomamos por atrás. Y así vamos a seguir. Aquí tenemos tres, fíjense bien. Uno, este que está escondido aquí atrás, y la orilla, para no perder puntos. Esperen, se me zafó. Aquí. Ahora, aquí lo tenemos. Y este, en el segundo, nuestro medio punto alto. Volvemos a subir con 2, volteamos. Ahora está por detrás, entonces lo tomamos por delante. Aquí están otra vez 3. Este por delante, este que está aquí atrás y la orilla. Entonces tomamos este por enfrente y nuestra orilla en la segunda cadena con medio punto alto. Así es como nos va quedando. Es igual por delante que por detrás. Hagamos otra vuelta. 2. A ver, aquí no lo tomé completo. Aquí está, ahora sí. Si no les queda un hoyo. Ok. Ahora por delante, por detrás. Y así otra vez repetimos.
Y listo. Aquí la tenemos. Me encantaría tejer una cobija con esta puntada. Se vería preciosa. Miren. Como es reversible, la orilla queda muy bonita. Ojalá la disfruten y la puedan aprovechar. Saludos. Gracias. Bye.